tal, Avisei? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, gracias a Dios, con mucho trabajo, pero a mí me encanta trabajar, me encanta eh, estar ocupado. Yo me enfado no trabajar, me enfermo cuando no tengo trabajo. Sí, Eh, sí, sí. yo tengo esa, digamos, uno le llaman Adicción, es adicción, adicto, ¿no? A ¿no? uno dice, es que eres adicto al trabajo, Abisaí. No, me encanta. Es mi actividad preferida, ¿no? Trabajar. Sí, Entonces, con muy mucho bien. trabajo, gracias a Dios. Perfecto. Bueno, pues ahora traemos otro tema, creo que también es importante para nuestros suscriptores, nuestra gente que nos escucha en estas conversaciones que tenemos nosotros, ¿no? Amenas y sobre todo que pueden ser útiles para algunas personas. En este caso quisiera que nos explicaras, que nos dieras tu punto de vista acerca del servicio que el hombre debe de tener hacia su semejante. Puede ser este servicio en su comunidad, puede ser en el trabajo, puede ser en el ejército, puede ser en la policía, puede ser en el FBI, puede ser en la política, pero esto es una actitud que el hombre debe de tener hacia aquel que le rodea, hacia la sociedad, y creo que es parte fundamental del ser humano, ¿no? El prestar un servicio, el prestar un trabajo, algo a la sociedad. Por aquí viendo en el internet acerca de esto, de este punto, después nos vas a dar tu punto de vista. Dice, ¿qué es el servicio a los demás? Dice, es una actitud del ser humano que colabora, coopera o ayuda a otras sin sentirse sometido, mandado o humillado. Fíjate, es ayudar a satisfacer las necesidades de los demás con buena actitud y por gusto, estando atento a las necesidades del prójimo. Hay quien no es así, sino que teniendo un lugar en la sociedad, vuelvo a repetir, ya sea en la política, en su trabajo, en el taller donde reside, en la sociedad donde reside, tiene algún puesto que está al frente de los demás, de cierto grupo, de ciertas personas, no sirve, sino que al contrario, se sirve de ellas. Y creo que ahí es donde está el problema, ¿no? Cuando en vez de prestar un buen servicio hacia la gente, un servicio a sus subordinados, un servicio hacia otras personas, lo que hace es servirse de esas personas. Y por eso creo que algunos políticos, hablando ahora de la política, eh, pues no son bien vistos porque en vez de servir a quien los eligieron, servir a la patria, pues se sirven de la patria. En cambio, otros no, otros son recordados en la historia como grandes mártires, libertadores, etcétera, porque sirvieron para los intereses de los demás, ¿no? Eso es en cuestión de la política. En el trabajo, en alguna empresa, algún gerente, algún manager tiene algún puesto y dice, ¿qué voy a hacer para servir? Para que esta empresa crezca, para que mis compañeros sean mejores y desarrollen su trabajo mejor, sino que si eres malo, pues te empiezas a aprovechar de los demás, cómo sacar provecho, cómo hacer esto, que el otro haga aquello, que voy a darle aquello. O sea, creo que es importante, Abisaí, tener esta actitud de servicio ante los demás, ¿no? ¿Qué nos Y puedes decir es, tú al respecto de esto, Abisaí? Adelante. es muy importante todo lo que has dicho. Mm, yo recuerdo en este momento a Albert Einstein. Ajá. Él dijo, solo una vida vivida para Ujú, el servicio de los demás vale la pena vivirla. ujú. Eh, el servicio es es una cualidad, es un valor agregado de la actividad humana. Ok. Y tú lo has dicho muy bien, que en todos los aspectos, incluso también en el religioso, Ujú, tú has
tocado los políticos que se sirven de los puestos, que se sirven de la autoridad o del poder, mejor dicho, Ujú. que tienen ellos Sobre otras personas sobre otras personas para servirse. para servirse Y de ellas. viene cuando no se sirve al pueblo, viene la corrupción, viene el vicio, porque servir es una virtud, pero servirse del pueblo es un vicio, y cuando vienen los vicios, viene la corrupción. Ujú. Y la corrupción es el cáncer de todos los organismos políticos y sociales. Pero también vemos en congregaciones, vemos en grupos religiosos de cualquier denominación, así sea protestante, evangélica, el catolicismo, los ortodoxos, Pentecostal. en todos los ámbitos, Ujú. aún religiosos, porque es una actividad también humana, Ujú. el profesar, el tener una actividad religiosa, el profesar una religión, no deja de ser una expresión humana. Ujú. Cuando no se tiene la actitud de servir, Ujú. entramos en el vicio de ser servidos. Y Ujú. cuando queremos ser servidos, también hay corrupción Ujú. o hay corruptelas. Y se tejen, como en la sociedad civil, se tejen grupos o grupúsculos donde empieza a germinar la corrupción y otros vicios que el hombre y la sociedad reprueban por falta de ética, porque no son éticos, por inmorales muchas veces. Ujú. Entonces, el servir en cualquier posición que estés, sea político, seas un ciudadano, seas miembro de una organización civil o asociaciones civiles o religiosas, creo que el servir es la virtud más grande del ser humano. Ujú. El servir Correcto. es una virtud, así es como yo la defino, es una característica sublime el servir. Cuando no se tiene esta, dices tú, esta virtud o esta cualidad en el hombre, dices que se forman Actitud, le muchos, podríamos llamar actitud una también. actitud, ¿no? Se forman grupos y estos son para sus propios intereses y de ahí nacen, dependiendo el grupo donde estés o en la sociedad donde te desarrolles, se forman las pandillas, las gangas, Las mafias, las mafias, el porque presidente, acuérdate que el expresidente López Obrador de aquí de México decía la mafia del la poder. mafia del poder. Porque decía, estos se están sirviendo, utilizan a la Y es gente cierto. que va a sus fines y se sirven de las personas para sus propias satisfacciones, ¿no? Buscan grupitos, busca sutano, este es bueno conmigo, aquel va de acuerdo conmigo, y pues este sí es bueno y vamos, porque va de acuerdo a sus intereses, ¿no? Eso Sí. entonces es totalmente reprobable, ¿no? En todos los sentidos. Es una corrupción. Muy bien. Vamos rápidamente en este punto. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de este tema, Abisaí? ¿O algo más que puedas agregar al respecto antes de entrar en materia Sí. bíblica? Antes de ir A la a Biblia, ilustrarnos un poquito con la con Biblia. ¿no? Que es un código al que respetamos, ¿no? Y son palabras vigentes desde hace más de 2000 años y, Ajá, y creemos ética y moralmente en lo que la escritura dice, ¿no? A la ley y así al testimonio. es. Quiero dar un poquito sobre el servicio a los demás. El servicio a los demás te engrandece. El servir a los demás te hace noble. Mm. El servirte de los demás es Es innoble. ruin. El servir a los demás te hace noble, te engrandece. Eh, Siempre en la historia están escritos los nombres
de las personas que sirvieron. Pero para poder tener esa actitud de servicio, necesitamos analizar un poquito el por qué en lugar de servir, te sirves. Ujú. El por qué en lugar de estar a la disposición de los demás están a tu disposición. Ok. Y yo siempre he dicho que esa actitud viene de los valores internos que tiene la persona, viene Ujú. desde dentro, desde sus sistemas de creencia. La persona que se sirve de los demás cree que eso es tener una posición social mejor que los demás, que eso tener éxito. El servirse de los demás cree o piensa equivocadamente que es ser hombre de autoridad, hombre de poder, confundiendo la autoridad con poder, porque Ujú. el poder corrompe al hombre. La autoridad es más bien ética, es moral. La Ujú. autoridad normalmente se utiliza para servir a los demás. El Ujú. poder no. El poder corrompe y rara vez el poder es utilizado para el servicio de los demás. Ujú. Entonces, es importante saber qué mueve internamente a la persona que se sirve de los demás. Sí, sí, ¿Qué sí. es lo que le inspira? ¿Por qué esos resortes interiores de estar manipulando a la gente? Ya sea un gerente, ya sea un Ujú. director corporativo o un gerente o un ingeniero de planta encargado de los procesos de fabricación, qué sé yo, ya sea un líder corporativo, que yo Ujú. siempre he dicho que puede ser jefe corporativo cuando se sirve de los demás, pero cuando sirve a los demás se convierte en líder. El Ujú. líder, por definición, sirve Ujú. y el jefe se puede servir de los demás. Sí, sí, sí. Entonces, yo pienso de que el primer resorte, el primer resorte interno que tiene el que se sirve de los demás es narcisismo Ujú. un narcisismo, una egolatría, un trastorno de la personalidad Ujú. o a lo mejor su sistema de creencias fue formado en un ambiente de esclavitud, pero Ujú. sin educación, porque hay quienes fueron esclavos y lucharon por la libertad, como Abraham Eh, Lincoln, que no ajá. se sirvió de su poder, sino que sirvió desde el poder a los demás. Pero muchos esclavos eh, conservaron mucho rencor, Ujú. generaron mucho odio, generaron mucho coraje, mucho Ok. dolor. Y cuando generas mucho dolor, cuando generas mucho coraje, entonces cuando eres grande de edad, cuando eres mayor de edad y tienes algún puesto de autoridad, entonces empiezas a desquitarte, a vengarte. Es una venganza de tu coraje. De un Es un resentimiento, coraje ¿no? interno que lo empiezas a demostrar menospreciando, sojuzgando y sirviéndote de los demás. Con Ujú. un autoritarismo. Sí, 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 No sí. con autoridad, con autoritarismo, porque lo digo yo, porque yo soy el jefe, porque yo soy el gerente, Ujú. porque yo soy el director, porque soy el dueño de la empresa. Eso Eh, se llama autoritarismo. Hace unos días, el dueño del canal de televisión, de un sí, canal de sí. televisión aquí En en México, en Mexicali, el ¿no? norte del país, Mexicali. Mexicali, en Eh. Mexicali, públicamente entró en cuadro, como se le llama, y te damos gracias, eres grande, Ujú. servidor, te lo agradecemos por ti, bla, gracias, gracias, Señor. Y este es tu último día de trabajo. Sí, 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 lo vi. Estás despedido. O sea, Imagínate. todo el mundo y ha causado un escándalo, ¿verdad? A nivel global, a nivel mundial, porque este señor, sintiéndose dueño de una empresa,
humilló, no cuidó las formas, usó su poder para poder humillar públicamente a uno de sus empleados. Sí, sí, Eso se sí. llama Autoritarismo. autoritarismo. Ese Autoritarismo. señor, yo creo que de seguro fue un esclavo, de seguro lo humillaron, recibió bullying cuando era niño, o fue un huérfano, o no tuvo madre, ¿no? Entonces digo, en el buen sentido de la palabra, no tuvo Sí, una sí, mamá sí. que le diera chichi, que le diera Sí, pecho y le sí, diera sí. amor. Entonces, es lo mismo que sucede en todos los terrenos, ¿no? Ujú. El terreno social, empresarial, pero también el terreno político. El político humilla al pueblo, le dice, no tengo tiempo, no eres nadie, y avienta el charolazo, ¿no? Y yo Sí, sí, soy el sí. diputado, soy el senador, soy el Eh, asesor, soy esto, y humilla con ese autoritarismo. Es un complejo de inferioridad. sí, Lo sí. mismo los líderes religiosos, cuando un pastor, cuando un obispo, cuando un sacerdote, cuando un líder de una congregación cree que la congregación es para su servicio, se convierte en un vicio. Ujú. Vienen las corruptelas y viene la creación de grupos de poder que humillan al miembro de la congregación. Entonces, eso se da en todo y todo porque yo soy, es que yo represento, es que yo digo, es que yo soy sacerdote, es que yo soy el pastor, es que yo soy el obispo. ¿Qué es eso? Eso se llama miseria humana. Ujú. Pero interior y espiritualmente es el autoritario, el corrupto y el que se sirve de los demás. Ujú. No es capaz de decir gracias, no es capaz de agradecer el trabajo de los demás, no es capaz de valorar el mérito de los demás, porque el mérito y la capacidad de líder corrupto, de líder que no sabe lo que es servir, es solamente lo suyo, Eh, su capacidad, sus méritos, sus talentos, y se vuelve un ególatra, se vuelve un narcisista. Entonces, esa actitud, repetimos como dijimos al principio, en lugar de ser una virtud, se convierte en un vicio. Eso es lo triste del caso. Ay, es tremendo esto, ¿no? Y desafortunadamente así ha sucedido a lo largo de la historia, ¿no? Con esta gente que se aprovecha del poder, ¿verdad? Y no en sí utiliza, como acabas de decir, la autoridad para el servicio, para el engrandecimiento de la institución De donde los esté, demás, ¿no? En cualquier institución donde esté trabajando, sea de la social o sea... empresa, de su partido político. Así es. Así Entonces, es. cuando alguien utiliza ese poder que tiene para el servicio de los demás, pues se engrandece. Se engrandece el mismo y engrandece también a la institución a la que está trabajando, porque Es correcto. hace que aquellos súbditos o aquellos trabajadores sean eficientes, ¿no? Trabajen en un ambiente laboral pues cómodo, y estén contentos. Cuando está el autoritarismo, como acabas de decir, y viene aquel y se sirve de ellos, pues siempre hay incomodidad y no quieren ver, saludar, y ahí está el patrón, ahí está fulano, ahí está sutano, mejor me doy la vuelta y no lo quiero saludar, y entonces hay en vez de unión, hay una desunión. Y todo Así pues es. tiene que ver precisamente mucho en qué clase de servicio es el que estás dando, ¿no? A ese lugar donde estás sirviendo. Ahora sí, rápidamente entramos en cuestiones de la escritura. ¿Qué dice la ley y el testimonio acerca de esta Este actitud, tema. de este tema? Correcto. Dinos, Abisaí. Mira, yo recuerdo que, que mi papá me decía, si quieres hacer algo, hazlo bien. Ujú, Y si quieres hacerlo bien, hazlo para el servicio de los demás, Abisaí. ujú, Mi padre me enseñó
a servir a los demás y no ser servidos. Yo no lo entendía y yo decía, bueno, mi papá porque es religioso o mi papá porque es virtuoso, pero a lo largo de la vida y en mi carrera profesional me he dado cuenta que servir y tener la actitud de servir a los demás es la esencia misma de la vida. Ujú. Víctor Hugo decía, entre más poder tengas, más debes de servir a los demás. A mayor poder, mayor servicio. Los que tienen la vocación de servir se engrandecen en servir y en el servicio de los demás. Y eso concuerda con lo que dicen las Escrituras. Ahí en Mateo, en el capítulo 20, por los que tienen Biblia y los que leen la Biblia, capítulo 20, versículo 26 dice, Mm. no ha de ser así entre vosotros. No. Sabéis que entre los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos. Eh, El enseñorearse, el ser señor de los demás, es producto de la soberbia y es producto de un gentilismo. Cuando veas a un líder religioso enseñorearse de los demás, es gentilismo, o sea, totalmente ajeno ajeno al, al espíritu evangélico, al espíritu evangélico, porque estamos hablando ya desde el punto de vista bíblico. bíblico, ¿ok? Exactamente. Entonces dice, no ha de ser entre vosotros así, porque entre vosotros, el que quiera ser grande, y si ustedes quieren llegar a ser grandes, será vuestro servidor. Es Ujú, decir, a mayor grandeza, mayor servicio. ujú. Fíjate qué hermosas palabras del Sí, gran hombre. maestro de Galilea, ¿no? O sea, Esa, a mayor grandeza, mayor servicio. sí, y fíjate que con eso que acabas de decir, viene a mi mente lo que Jesús hizo con los apóstoles, hablando de esto, Ujú. ¿verdad? Dice que después que les lavó los pies, ¿te acuerdas de ese pasaje? Por Sí, ahí sí, lo sí, dice en ¿cómo no? San Juan 13:12, tomó su manto, volvió a la mesa, fíjate, lavó los pies y ya toma su manto, se enrolla y se va a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Lo que os he hecho? ¿Sabéis ustedes lo que hice? Pero, pues imagino que asentaron con la cabeza. No, sí, nos acabas de lavar los pies. Dice, y vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esto nos da un ejemplo de qué clase de servicio el Señor dio a la humanidad o cómo les enseñó en específicamente a sus apóstoles. De que dice, ustedes dicen que soy su Eso es, maestro, que soy su Señor, y decís bien porque lo soy. Yo lo hice, mira lo que he hecho. ¿O qué dan a entender? Y ustedes que no son señores ni maestros, ¿por qué se enseñorean? ¿No? Fíjate, y o cómo el por qué no la, Señor habla a la conciencia. fíjate, exacto. También les dio un mensaje ahí. Sí, sí, sí. Si yo, que soy el maestro, Mire lo que hago. lavé los pies de ustedes, ¿Por qué ¿ustedes por qué no? no lo Ustedes no hacen? son señores ni ¿Sabes lo que maestros. hace el hombre grande, el hombre que tiene autoridad moral, ética? Lava los pies de Eh, los demás. ¿Y qué cosa significa lavar los pies de los demás? Darles descanso,
Sí, eso darles consistía el que recibía al judío, ¿no? comodidad, Antiguamente, como lo hizo buscar Abraham, exactamente, ese es recibió, el hospedó, sentido, aceptó, ese es el sentido de los demás. Buscar honrar a los buscar demás. honrar a los El demás. honrar a los demás es lavar los pies. Sí, El reconocer el servicio de los demás es es lavar los reconocer pies. y es lavar los Eso pies. es lavar los pies, Y ¿sí? fíjate una cosa, dentro del campo bíblico hay una recompensa. La gente de fe, los seguidores de Jesús de Nazaret, tienen una recompensa. Dice, si alguno me sirve Sí. y habla, utiliza la palabra servir. Si alguno me sirve, que me siga. Ujú. Es decir, no puedes seguir a Si no Jesús si no sirves. sirves. Exacto. Ahí está No otro puedes, punto, no, ¿no? no puedes seguir, yo soy No, no, no. seguidor de Jesús, yo, Sí, yo sí, sí. creo en Jesús de Nazaret, pero no, Si no no sirves, sirves. si no tienes ese espíritu de servicio, No pues me sigas, no me sirves para no me nada y no me sigas, sigas. No pero me si sigas. sirves, sígueme. Y Sí. donde yo estoy, ahí también estará mi servidor, no el que se sirva, sino el Sino que el que sirve a los sirve. demás. Si alguno me sirve, y vuelve otra vez a recalcar, porque una cosa es Eh, seguir y otra cosa es servir. Pero aquí servir. la condición para seguir a Jesús es que sirvas. Entonces, Eh, si no servimos a los demás, no puedes si no seguir. servimos a nuestros semejantes, no seguimos a Jesús. No Pero seguimos. si servimos a los demás, seguimos a Jesús y donde está el que le Jesús. sirve, mi Padre le honrará. Es decir, tendremos recompensa en el reino de los cielos. Fíjate, es profundo ese mensaje y enseñanza que Jesús da a pues aquellos que han creído en él, ¿no? Y obviamente estas palabras es para todo el mundo cristiano, de Sí, aquel que dice que cree en el Jesús como el Mesías, en Cristo como su Redentor, pues he allí las enseñanzas. Allí está exactamente. escrito y yo creo que estas enseñanzas traen mucho mensaje y son muy poderosas que si las concientizamos y las guardamos en el corazón como un tesoro, creo que estas palabras pueden servir de mucho en el lugar donde nosotros estemos, ¿no? Mira, Isaí, el tiempo ha llegado, pero yo Sí, creo que vamos hombre. a tener que hacer una segunda parte, ¿no? Sí, sí, es que hay Porque mucho, hay mucho mucho que que hablar analizar de sobre la esto, actitud sí, del del servicio, ¿no? servicio, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. sugiero, como tú ahorita lo acabas de, de decir, pues el otro tema, el siguiente tema, que sea la segunda parte del servicio, ¿no? Así es, yo creo que sí. Y aquí vamos a redundar más a fondo acerca de ahora la actitud, cómo vive aquel que sirve, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones o los El servidor, síntomas de el aquel servidor. servidor, ¿no? Fíjate que incluso ahorita recuerdo rápidamente, recuerdo la, este, la, la palabra, ¿no? Eres servidor del Señor, sirves al Señor, eres un siervo del Señor. Ujú. Y fíjate que la palabra servir, 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 servir está en todo el vocabulario cristiano. Eh, Entonces decir, es que yo sirvo a Dios. eh, Es que yo, si yo soy útil a la sociedad, de esa manera estoy sirviendo a Dios. Y ujú, era una de las filosofías de los jesuitas también, ujú, una de las órdenes más grandes y más poderosas del catolicismo fue servir a la sociedad. Pero ujú, sirviendo a los demás, vas a servir a Dios. ujú. Entonces, tú Y ahí está la tienes que obediencia tener al en tu Señor. mente la obediencia como servicio. Ujú. O sea, obedeces porque así sirves, Porque ese es el pero servicio. sirviendo a los demás te conviertes en siervo de Dios.
Sí. Ahora también es Fíjate, importante analizar eso en qué consistía en el concepto que el Señor habla del siervo, del esclavo, del esclavo. del El esclavo. siervo no es mayor que su señor. Fíjate, por eso habla de cuáles son esas características de ese servidor, de un esclavo. Una vez rápidamente mi papá me dijo, mira, tú no tienes ningún derecho. Tu derecho es obedecer y ser obediente Como un y jesuita, como un humilde. O jesuita. sea, así me dijo tú sabes, hacían a nuestro padre, ¿no? Ajá, Dice, sí tú, era ¿por qué haces duro. esto? Esto, no, no, tú no tienes derechos. Tu derecho es obedecer. Eso es punto. O sea, y tenías que obedecerle, hermano. Y decía, tú estás para obedecer. Y si yo Y me equivoco, yo vuelvo a ordenar y tú a obedecer. Entonces fíjate, nos enseñó a servir, porque enseñó a servir, eso es obedecer servir. es servir. Es el Y todo nos servicio. lleva al servicio. La palabra servicio nos enaltece. Todos Eh, estamos en un servicio. Todos ujú. servimos a algo, a alguien. Aquí la pregunta sería, y lo vamos a ver en la segunda parte, ¿Cómo? ¿a quién estás sirviendo? Sí, ¿Cómo estás sirviendo y a ¿cómo quién estamos sirves? sirviendo? ¿A quién crees tú que estás sirviendo? O sea, ¿estoy sirviendo pero para mi propio beneficio o estoy sirviendo para el beneficio del otro? Es correcto. Es importante. Bueno, Muy Abisai, bien. dejamos estas preguntas en el aire y nos vamos, Ok. ¿sale? Ya Sale, se llegó el vale. tiempo. Muy bien. Nos vemos en la próxima. ¿En qué consiste el En la servicio próxima. parte 2? ¿Sale? Saludos. Dios te bendiga. Ok. Bendiciones. Bye.